De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian McLean. Producción, Gonzalo Lluvia. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, Paren el Mundo, la compañía diaria yo iba a decir Planeta Diario, estamos medio en esa energía, pero esa compañía diaria, un giro, Brian, mi querido, por lo que está pasando en el mundo al lado acá de estos cargueros maravillosos de colores que nos alegran un poco el paisaje. ¿Cómo te va, Brian? ¿Cómo te va tratando este miércoles 22 de abril? Me trata muy bien, Denise Mota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Por ahora en este viaje, en esta gira planetaria, por ahora no interplanetaria, pero bueno, no descartemos, porque hay actores internacionales que empiezan a tejer ideas y esgrimir voluntades para ver si celebran eventualmente el desembarco en nuevos mundos, en nuevos lugares, en nuevos planetas y la vida más allá de este territorio. Allá estaremos también, Brian, llegarán nuestras antenas. Sí, llegarán nuestras antenas. Por supuesto que sí. Por de supuesto Paren el Mundo. Sí. Después te hablo de estos personajes porque algunos están por acá cerca por la región. Después te cuento. Opa, venimos con sorpresas hoy, ¿eh? Después te cuento. Lo que no es sorpresa es ese equipo maravilloso que nos acompaña, entre ellos Alejandro Correa, operador de radio que ya conocen, Joaquín González también, nuestro mosquetero operador de video. Hacemos memoria, como siempre, del número de WhatsApp, desde donde nos pueden contactar, como dice Brian, mandar comentarios críticos, ácidos y también cosas lindas, fotos de comida. Ya hablamos sobre eso ayer, no me voy a repetir. Lo importante es el número de WhatsApp, 099-891-888. Mi queridísimo, entonces, antes de ir a la estratosfera, ¿no? Salir del planeta Tierra, empezamos con las 5 acá de este mundo, ¿te parece? 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, empezamos por, como no, Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles en una entrevista con el diario The New York Post que es posible que se reanuden las conversaciones con Irán tan pronto como el viernes. Horas antes, también hoy, las agencias de noticias semioficiales de Irán, y decimos semioficiales porque en tesis son agencias de noticias que van por la suya, pero en realidad son reproductores de noticias y de comunicados oficiales de Irán. Estamos hablando de un país en donde hay ahorcamientos diarios, así que semioficiales de Irán reportaron que la Guardia Revolucionaria atacó e incautó a 3 barcos en la zona del estrecho de Hormuz, trasladando posteriormente los buques a aguas territoriales de la República Islámica. Estos movimientos se dieron un día después de que Trump anunciara de manera unilateral una extensión indefinida del alto el fuego que vencía esta mañana. Acordémonos, ayer estábamos hablando que estaba por vencerse este plazo y bueno, cuando se esperaba ahora por los próximos días una nueva ronda de conversaciones entre las partes en Pakistán, por ahora en suspenso. O sea, seguimos en la misma de ayer con la diferencia de que el alto el fuego se extendió de forma indefinida. Sí, recordemos que en las últimas horas Donald Trump dijo que estaba esperando y la posibilidad de que el viernes retomaran las negociaciones de paz en Islamabad. Se suponía que el lunes se iban a encontrar allí. No viajó J.D. Vance por parte de Estados Unidos, el vicepresidente. Tampoco viajaron los funcionarios iraníes que estaban designados para iniciar esas conversaciones o para continuar esas conversaciones. Luego se especulaba con que fuera el martes. Tampoco pasó el martes. Hoy tampoco han viajado, por lo menos por ahora no ha viajado ninguno de los funcionarios. Sí insisten en que están negociando, siempre aparecen fuentes oficiales, fuentes cercanas a los diferentes gobiernos que dicen que van a sentarse a negociar. Ayer cuando se levantó el alto, cuando se extendió el cese al fuego unilateral por parte de Donald Trump,
hubo ahí una especie de celebración por parte de los iraníes, y hoy compartíamos más temprano por privado, fuera de aire, pues nos compartías, Denise, una especie de video hilarante, irónico. Muy de burla directa, ¿no? Sí, de burla directa a Donald Trump, donde lo mostraban como sentado en una mesa de negociaciones, supuestamente tratando de dialogar con funcionarios o con sus pares iraníes, y del otro lado no había nadie. Exacto. Estaba él solo diciendo, bueno, entonces ahora voy a hacer esto, y con todas las amenazas que le ha dado y con todas las declaraciones que ha dado esta semana, incluyendo la de ayer cuando dice, bueno, extiendo el cese al fuego a pedido de Pakistán, pero siempre nunca recibiendo respuesta por parte de Irán, y dando a entender como que en realidad no están negociando, se están burlando de lo que está queriendo hacer Trump y no están dialogando con él. Esto, digamos, si bien es producido en forma casera por alguien con inteligencia artificial y que no lo produce necesariamente el gobierno en forma oficial o una agencia de estas que decimos que no están dentro de la estructura de gobierno pero que reproducen los comunicados oficiales, sí es replicado por una cuenta, en este caso la cuenta del consulado iraní en India. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ok, no producen este material o no podemos confirmar que produzcan este material, pero lo replican y lo reproducen, dando a entender que están jugando esa disputa de narrativas que veníamos hablando desde hace semanas, cuando ya comenzó el conflicto bélico, y ahora en el marco de este cese al fuego que no sabemos cómo va a continuar, y que Trump dijo que estaba dispuesto a extenderlo indefinidamente mientras se sentaran, dialogaran y recibieran finalmente una propuesta por parte de Irán. Ayer con nuestro columnista estrella, director de Le Monde Diplomatique, Roberto López Belloso, que nos permitió hablar un poco del panorama general del conflicto y de la situación, decíamos que también Donald Trump tiene una presión interna muy fuerte para resolver esta situación, porque tiene elecciones de medio término en pocos meses, y hablábamos de algunas encuestas que le daban muy mal y mucha desaprobación. Hoy se conoció otra de AP Nord en términos económicos que el 70% desaprueba la gestión económica de Trump, porque hasta ahora se hablaba de la gestión de Trump en términos políticos, la gestión de la guerra, la gestión de su temperamento, una encuesta que hablábamos de Ipsos Reuters que marcaba esto como lo comentaste ayer, muy fuerte, pero ahora se suma esta que también desaprueban su gestión económica, con lo cual empieza a sentir claramente la presión. Recordemos que Trump trata de mostrarse de una forma o de otra en relación a lo que las encuestas le van diciendo, porque es una elección de medio término que determinará la continuidad de su gobierno y cómo va a seguir, digamos, para los próximos años. Exacto. Y presiones desde Europa. También estaba leyendo una nota de la BBC que dice que Lufthansa va a cortar 20.000 vuelos de corta distancia durante el verano. O sea, también en Europa se empieza a complicar, porque con el bloqueo del estrecho de Hormuz, el combustible de aviación se duplicó. Desde entonces ya hay varias líneas aéreas, entre ellas KLM y Delta, que también ya cortaron vuelos de forma temporal por ahora, pero bueno, mientras se mantenga el conflicto, las medidas van a estar sobre la mesa. Y otras aerolíneas ya subieron, obviamente, los costos del pasaje, o sea, pasando ese costo de la guerra y la incertidumbre a los pasajeros. Del Golfo es responsable por 50% de las importaciones de combustibles de Europa, y la Agencia Internacional de Energía hace unos días había hecho una proyección de que Europa aguanta 6 semanas más. 6 semanas más. Con la situación, de conflicto del cierre de Estrecho de Hormuz, petrolera y demás. Con sus estoques y sus posibilidades de compra. O sea, si no pueden renovar por lo menos mitad de lo que tienen para poder moverse, en 6 semanas la cosa empieza a complicarse. O sea que también hay algunos límites concretos que van a empujar ese conflicto a que se resuelva, sea como sea, ¿no? Sí, y es probable que esa presión europea también incida en los propios electores o ciudadanos norteamericanos, porque dentro de esa encuesta, perdón, pero lo traigo a colación una vez más, solo el 15% aprobaba la resolución de Trump o la amenaza de Trump de salirse de la OTAN, digamos, esta alianza importante que tiene militar junto con Europa, en la cual él dijo, bueno, nosotros pagamos los costos, entonces háganse cargo ustedes. Bueno, solo el 15% de la población apoya esa medida, con lo cual va a ser también un factor de presión. Ojo, no sé si está tan abierta la posibilidad de que se vaya y de que se pelee con Europa tan abiertamente. Habrá que ver cómo continúa eso. Y hay otra situación que también está dándose en curso en conversaciones, precisamente en Washington, pero de otros actores, que tiene que ver con
el otro foco, si querés, del conflicto de Medio Oriente, que es entre el Líbano e Israel, que se reúnen precisamente mañana en la Casa Blanca para retomar esas negociaciones que estaban abiertas entre representantes diplomáticos de ambos países, y van a hacerlo junto con funcionarios norteamericanos. En ese marco, la cadena CNN, la cadena noticiosa, informó que los negociadores libaneses quieren extender la tregua con Israel por al menos un mes para intentar reducir las tensiones con Hezbollah, a lo que venimos hablando mucho esta semana a partir de visitas de la comunidad libanesa en Uruguay y demás, de cómo se disputan ahí también el Estado libanés para tratar de comandar todo ese territorio, y en el sur también está este están sector concentrados de Hezbollah, sí, que está en disputa militar ibérica con Israel, que a la vez está incursionando territorialmente. La propuesta entonces del Líbano surge mientras las conversaciones diplomáticas continúan definiendo los términos de esta futura tregua. Líbano exigirá una extensión del alto al fuego de un mes o más, declaró esta fuente a la CNN, indicando que el objetivo del gobierno de Beirut es estabilizar la situación para luego abrir un espacio de nuevas negociaciones que conduzcan a una solución de largo plazo que se extienda mucho más allá de lo que está ocurriendo con el conflicto en este momento. Sí, y Brian, en Argentina también hay novedades, ¿no? Milei volvió de Israel con muchas ganas de trabajar en tu país. Todavía no llegó, sigue allá. Ayer fue homenajeado en la celebración del 78 aniversario de creación del Estado de Israel, donde bailó con un rabino, donde fue homenajeado y prendió una de las 12 velas que se prenden, y también cantó una canción de Nino Bravo, y bueno, algunos dicen que le apagaron el micrófono igual, pero no nos vamos a detener en esa Bueno, no tenemos cómo saberlo, pero ¿no? dicen que... No, yo vi los videos, pareciera que le redujeron el sonido, pero bueno, Milei ha demostrado ser un excelso cantante y showman en varias ocasiones, con lo cual puede ser que también simplemente le hayan reducido un poco el sonido. Pero sí, en el medio de ese viaje, y mientras está en esa situación donde es el único presidente que abiertamente visita el Estado de Israel en este marco de conflicto, y uno de los pocos aliados de Estados Unidos e Israel en la disputa bélica, que ha dicho abiertamente: nosotros ganaremos esta guerra, y apoyó a uno de los sectores en pugna, mandó o anunció mediante un tuit y un mensaje en X que va a mandar el proyecto de ley para reformar la ley electoral, producir una reforma electoral, entre los cuales propone algunos elementos que son bastante claves del sistema electoral argentino en la actualidad, que tiene que ver: uno es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que se conoce como las PASO, la modificación de la ley sobre financiamiento de partidos políticos, en este caso se supone que para hacerlo más restrictivo y evitar que el dinero que proviene del lavado de sectores no legales y criminales se incorporen a las campañas políticas, la incorporación del proyecto de ficha limpia, el cual inhabilita que personas que están condenadas en segunda instancia se postulen electoralmente. Y acá hay que decir que este proyecto, si bien obviamente va a impactar sobre todos los candidatos, sobre todos los sectores políticos cuando se produzca, si es que se produce su aprobación, porque también hubo ahí negociaciones y se dice que todavía no tienen los votos en las diferentes cámaras para lograr su aprobación. Tiene un nombre y apellido desde hace bastante tiempo, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene una condena ya confirmada por parte de la Corte Suprema de Justicia, y esto no solamente el proyecto Ficha Limpia impugnaría su candidatura por haber estado condenado, por estar condenada actualmente, sino que aun cuando cumpliera los 6 años de prisión, que es lo que se le sentenció en su momento, no podría presentarse nunca más, porque el proyecto Ficha Limpia establece que de por vida aquel que haya sido condenado, en este caso en segunda instancia firme, no podría participar más en ningún cargo político, ni en ninguna empresa pública, ni en varias cuestiones de la administración pública que establece ese proyecto de ley. Milei dijo: eliminamos las PASO, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta, cambiamos el financiamiento, se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva la libertad carajo, fue su tuit al anunciar este proyecto. Mañana, que vamos a estar con nuestro corresponsal, nuestro columnista especial desde Argentina, Sebastián Lacunza, le vamos a preguntar bastante sobre este tema, sobre cómo viene la situación de las internas precisamente hacia adentro, y además porque justamente en un momento donde el gobierno de Javier Milei es señalado por muchos focos de corrupción o de supuesta corrupción, que incluye al vocero de gobierno, la secretaria de presidencia, su hermana y demás, pronuncia este mensaje donde dice: se acabó la corrupción, se acabó este tema, y muchas personas salieron a cuestionarlo también eso, así que vamos a ver cómo se está desarrollando. Y combate fuego con fuego, digamos. Bueno, un poco sí, y vamos a ver qué posibilidades tiene de que salga efectivamente este proyecto, porque hay una discusión ahí abierta de que, si bien
los que deberían prestarle apoyo son los gobernadores, que son los que pueden tener algunos legisladores y algunos diputados y senadores para conseguir ese apoyo. Hay que ver si se prestan o no a una modificación que impacta en las arcas de los partidos políticos, en las arcas sectoriales de algunas listas provinciales, y que además obliga a que todos los actores políticos, recordemos que hay una interna abierta en todos los sectores, por ejemplo en el peronismo, para definir quién será el candidato en 2027, obliga a que estos sectores tengan que dirimirla en una elección general y ya no en las primarias que permitían que diferentes listas se presentaran y que eventualmente sea la ciudadanía la que definiera quién era el candidato que finalmente representara a cada una de las fuerzas. Así que veremos. Claro, y que además los aprieta también, ¿no? Porque si sabemos de una cosa es que la política es corporativa. O sea, la ficha limpia correría para todos. Sí, claro. O sea, esto siempre se habló, sobre todo en Argentina, que una vez que un sector político deja la función pública, suele ser hostigado por la justicia y apoyado, en ese caso, por la nueva fuerza política que está al mando. Esto se conoce, es sabido, hay vasos comunicantes entre la política, sectores políticos y judiciales. En lo ideal, una república tiene división de poderes. En Argentina existe de facto y en la realidad algunos sectores judiciales operan mejor y otros operan peor y están más vinculados a intereses ocasionales o coyunturales. Claro. Lo de ficha limpia vendría a establecer como una especie de piso para que nadie que haya sido condenado, pero bueno, digamos que ahora el sector político que tiene una figura condenada y que quedaría inhabilitada para siempre es el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner. El resto aspira a que no le pase lo mismo. Ya veremos. Bueno, vamos a Europa de nuevo. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, rechazó este miércoles los reiterados pedidos en el Parlamento para que renuncie. Keir Starmer está luchando con eso hace varios meses. Bueno, pedidos en el Parlamento para que renuncie por haber designado al exministro Peter Mandelson como embajador en Washington, a pesar de los vínculos de Mandelson con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Nada me disuadirá de mi misión al servicio de nuestro país, declaró el líder laborista durante la sesión semanal de preguntas al primer ministro. Starmer tuvo que responder preguntas en el Parlamento por segunda vez esta semana sobre este tema, una situación que lo puso en una situación extremadamente delicada en los últimos meses y que lo complica también dentro de un escenario ya muy resbaladizo en que Europa trata de fortalecerse en bloque para hacer frente a esa nueva orden mundial como estuvimos hablando en estos días. Sí, una crisis política de magnitud en un momento en el cual, si se quiere, a nivel internacional, el hecho de que el Reino Unido apresara a diferentes figuras que habían sido nombradas en el marco del caso Epstein y por haber figurado en el marco de los correos que se difundieron y toda la información que se conoció. Y entonces, a nivel internacional, un poco se celebraba, miren qué serio el Reino Unido que está apresando a diferentes figuras políticas. Bueno, Peter Mandelson era una, pero también había un expríncipe y demás. No así en otras partes del mundo, donde se decía, bueno, en otros lados quizás no pasa nada, se intenta ocultar. En ese marco ahora parece que tiene una crisis política de magnitud y tendrá que responder por eso y ver cómo hace para sortearla, claro, cuando no es un momento fácil para el mundo en general por la crisis económica que también impacta en cada uno de los territorios, la crisis de la OTAN, la crisis de los conflictos bélicos, así que en ese marco sostener crisis internas se hace muy dificultoso. Sí, como que no logra liberarse de este tema. Bueno, tenemos juicios en El Salvador. La justicia de El Salvador está desarrollando desde el lunes el primer juicio masivo contra un grupo de 486 personas acusadas de integrar la Mara Salvatrucha, entre ellos varios fundadores y líderes de esta reconocida organización criminal salvadoreña. De acuerdo a lo que informó la Fiscalía General del país, entre miles de crímenes, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su guerra contra las pandillas con un estado de excepción que llevó al encarcelamiento de más de 90.000 personas. La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que no mostraba el rostro y especificaba que a estos 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, o sea, en un periodo de 10 años, entre ellos 29.000
homicidios. Sí, recordar que este estado de excepción que comenzó en 2022 comienza precisamente a partir de esta serie de hechos criminales que le imputan a esta Mara Salvatrucha, la MS-13, que desde 2022 a 2026 fue reincorporado, no, como 49 veces renovaron este estado de excepción, porque es un estado de excepción que originalmente se produjo por un tiempo determinado. Sí, temporalmente. Sí, y que se suponía que iba a ser reinstaurada los principios democráticos, los principios de inocencia y demás. 49 veces ya fue renovado ese estado de excepción, continúa vigente, y diferentes organismos internacionales, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, se pronunciaron en las últimas horas por el temor y el riesgo de la situación de vida de los presos en El Salvador, porque no está garantizado el debido derecho, porque las condiciones de vida de estas 90.000 personas que están apresadas, que en muchos casos son criminales probados y en otros casos no, les preocupan y están siendo auditadas, y porque además ya hay casi 500 muertos en esa prisión, además de los más de 90.000 personas que fueron apresadas, como vos marcabas. Entonces hay que ver qué pasa con esto, porque es un juicio que levanta la figura pública de Bukele, por un lado, entre quienes lo apoyan alrededor de toda la región y del mundo, por ser un mandatario que se presentó como el que logró reorganizar el país y demás, pero a la vez levanta la perdiz, y muchas organizaciones internacionales empiezan a poner el foco en El Salvador, donde nosotros también vamos a poner el foco la semana que viene. Exactamente, vamos a recibir personas que han salido de El Salvador y desde afuera, porque es la manera hoy en día posible de hablar de forma crítica de lo que pasa en el país. Van a estar en conversación con nosotros para contar un poco también lo que se viene desde afuera y lo que se viene desde adentro, ¿no? Para contar un poco más allá del marketing, cuál es la realidad de El Salvador, que se ha vuelto una especie de modelo para combate a la criminalidad. País modelo que además recupera, Bukele anunció en las últimas horas la incorporación o el reforzamiento de la incorporación de inteligencia artificial para administración pública y de gobierno. Con Gemini de Google van a manejar todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema sanitario, lo anunciaron. Fiscalía General anunció que todo el sistema de seguridad lo va a manejar, profundizar el uso de inteligencia artificial para ese manejo, lo cual ya sabemos que tiene algunos riesgos y demás. Y además incorporaron en forma oficial en educación Grok, el sistema de inteligencia artificial de Elon Musk, a las aulas. Digamos, es obligatorio el uso en aulas en las escuelas, con lo cual hay como un afianzamiento por un lado de un político que se muestra moderno, seguro, garante de esa seguridad, y a la vez incorporando la tecnología o su alianza con sectores tecnológicos globales, que lo traigo a colación porque yo te decía que había una sorpresa, y es que Peter Thiel, que es uno de estos magnates de la inteligencia artificial y sobre todo de Palantir, un sistema de seguridad que está siendo utilizado en todos los conflictos bélicos del mundo en este momento, es quien está en este momento en la región, en Argentina, más precisamente en Buenos Aires. Llegó hace pocas horas a Buenos Aires, son 2 días más o menos, se compró una mansión, se queda por lo menos por 2 meses para conocer de adentro todo lo que tiene que ver con el sistema libertario y de la libertad avanza de Javier Milei, que le gusta mucho. Hoy está prevista una reunión, si Milei llega de su viaje, que se reúna con Javier Milei. Ya se ha reunido con Santiago Caputo, jefe de la Secretaría de Inteligencia, y quien su asesor es nombrado como asesor después de Karina. Después de Karina Milei. Así que bueno, la llegada de Peter Thiel, que es uno de los que propone irse a vivir a otros planetas y explorar la posibilidad de esa, pone la mirada de los grandes magnates tecnológicos de este momento sobre la región y específicamente sobre la Argentina, así que a estar atentos a ver qué decide y qué es lo que quiere hacer. ¿Qué se cierra ahí? Bueno, negocios de por medio. Negocios de por medio. Y vamos a nuestros negocios entonces para saber lo que viene. Lo que viene. En instantes vamos a recibir a Gonzalo Antelo, experto en medios digitales. Con él hablaremos sobre el concepto de desiertos informativos, por qué es importante que entendamos qué está pasando con los desiertos informativos y en qué anda América Latina, cuál es la situación de nuestras tierras, nuestras latitudes en este sentido. En la segunda parte de Para en el Mundo, hoy vamos a volver a tener la visita, la colaboración de la politóloga Marcela Schenk, nuestra columnista, para hablar sobre las tormentosas y aún indefinidas elecciones de Perú. Nos vamos un ratito, siempre con música, y ya volvemos. Down in the jungle, living in a tent.
¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Todo marchaba lo más bien hasta que algo falló y terminé en STI. Fueron los 2 meses más difíciles de mi vida. Yo creo que nadie está preparado para pasar algo así, ¿no? Hablo por mí, pero también por mi familia. Fue muy duro, durísimo para todos. Me dijeron después, ¿viste? Imagínate que algo tan básico como respirar se convirtió en todo un desafío. Me entubaron, me conectaron a un montón de máquinas que ni idea para qué servían y yo lo único que quería era irme a casa. Mi nombre es Francisco y nací prematuro de 33 semanas. Para un prematuro, el momento más difícil de su vida es el primero. Este 26 de abril, por tercer año consecutivo, adelantamos el Día de la Madre en Divino para celebrar el Día de la Madre Prematuro. Una jornada solidaria en la que un porcentaje de tus compras ayudará a las familias y a los bebés prematuros de todo el país a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Súmate en nuestras casas Divino de todo el país y en divino.com.uy. Domingo 26 de abril, Día de la Madre Prematuro en Divino. Volvemos con Paren el Mundo. Tenemos mensajes acá muy simpáticos. Empiezo por el que me toca. Buenas tardes, quiero que Denise hable en portugués un ratito. Entonces, estoy para cumplir deseos hoy, así que lo cumplo. Boas tardes, esse é Paren o Mundo, aqui com meu amigo Brian Gonçalo, que já vai falar sobre desertos informativos. Y volvemos a Uruguay, porque si no acá en la diaria me retan un poquito. Después Laura dice, me encanta Paren el Mundo, Denise Unacra, Brian también, pero habla más despacio, por favor. ¿Qué haría yo sin los oyentes que me piden que hable despacio? ¿No? Es como que no lo puedo evitar, pero voy a intentarlo igual. Voy a hacer como slow motion. Así como slow motion. Respirar, bajar un poco. Está bien, la radio tiene eso de que nos permite bajar. A veces uno se sube sobre la información y bueno, exacto, y más con las tensiones que nos acompañan, ¿no? Porque también a veces los temas nos empujan a estar como más acelerados. Pero sigue Laura, vamos arriba a la Diaria Radio con mucho cariño y respeto. Igual Laura también, con mucho cariño. Te agradecemos el saludo. Después recibimos una foto maravillosa acá de un taller de trabajo, de carpintería, y dice, si no fuera por ustedes, la tarde en el taller de domos sería una monotonía. Vamos que vamos a la diaria, vamos que vamos. Abrazos, Edu. Igual a Edu de City Golf. Muchas gracias.
Bueno, y sigan escribiéndonos, por supuesto, que ya saben que después nos gusta compartir los mensajes. Y ahora vamos a aprovechar, Denise, si te parece, para recibir, vos recién mencionabas, a Gonzalo Antelo, experto en medios digitales, que está acá en Uruguay en el marco de la Cumbre de Comunicación Política que se está llevando adelante en Montevideo este año por primera vez, y que es alguien que ha trabajado durante muchísimos años en diferentes medios de comunicación, que ha creado después su propia consultora que se llama Noticias D, que es 2019, ¿no? Corregime. 2019, ahí está. Y que han elaborado y trabajado en los últimos años con algún concepto que nos parece central y nos parecía interesante cuando nos lo proponían para conversar, para comprender qué es y qué efectos tiene esto que han dado en llamar, ya hace tiempo desde la academia, desiertos informativos. Así que, Gonzalo, primero, gracias por venir, por estar acá. Bueno, gracias a vos, Brian, gracias, Denise, por recibirme, por el espacio. Saludo a los trabajadores de la radio y obviamente a la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece que en principio le puedas contar un poco a la audiencia y a nosotros, por supuesto, también? Porque algo sabemos y algo leímos, pero no estamos tan en detalle como seguramente estás vos. ¿A qué se refieren y qué es un desierto informativo? Bueno, los desiertos informativos son territorios en donde ya no hay medios de comunicación o los medios son tan débiles que no construyen audiencia y bueno, y ese es un problema que venimos estudiando a partir de la irrupción de Internet allá por el 2009, 2010. Veíamos que estábamos pasando de monopolios locales a monopolios globales. O sea, hoy la inversión publicitaria concentra en Internet más del 50%. Y bueno, y hay dos grandes empresas a nivel global que concentran el 80% de esa inversión online. Con lo cual hay un problema de financiamiento, hay un problema de modelo de negocio de los medios tradicionales y empieza a ser, desde hace un tiempo a esta parte, un problema para la democracia. Perdón, cuando vos decís, solo para aclarar también para la audiencia, cuando vos decís que no hay medios en determinados lugares, es que no hay medios locales, digamos. No hay medios locales. Y el problema de que no haya medios locales es que la gente está desinformada de lo que sucede en su metro cuadrado, decimos, en su territorio, y empiezan a informarse de los bosques mediáticos. O sea, para que ustedes tengan una idea, pongo el caso de Argentina, pero esto se da en el mundo. En Argentina un 75% es un desierto, semidesierto mediático. Semidesiertos son los lugares donde quizás hay un solo medio. Y el 14% del territorio es un bosque mediático, es de donde se producen y se distribuyen las noticias. Entonces imagínense la gente de Salta o la gente de Ushuaia, qué tan reflejada se puede ver en los medios mal llamados nacionales, pues son medios de la capital en realidad. Entonces pasa muchas veces que la gente tiene inseguridad en el interior de nuestros países o ve cifras inflacionarias o cosas por el estilo que no existen en sus territorios. Sí, además esto se le añade y esos son los grandes temas, digamos, quizás de incidencia de seguridad pública, bueno, inflación, economía y demás, que después de última pueden salir y percibirlo, pero también hasta con detalles muy menores como que ven cuestiones de tránsito que no ocurren en sus propios lugares, ¿no? De repente están viendo colapso de tránsito en el centro porteño y no tienen nada que ver quizás con... Voy a ejemplos más cotidianos, digamos. Si nosotros no le contamos a nuestra gente casos, vidas de compañeros, de vecinos que deban ser contadas, que merezcan ser contadas, la gente empieza a tener referencias. Hoy, por ejemplo, cualquiera de nuestros chicos sigue a influencers que nada tienen que ver con su vida y en realidad sus referencias debieran ser gente en sus territorios que todos los días se levanta para trabajar, que abre sus negocios, que tiene sus fábricas, que son ejemplos de vida más cotidianos, ¿no? Entonces esas pérdidas de referencias me parece que a la larga construyen modelos difíciles para nuestros hijos porque son también muy complicados de seguir. Sí, y Gonzalo, eso incide, me parece que directamente en las percepciones y las autopercepciones. O sea, si vos no entendés cómo tu propia vida funciona o cuáles son los problemas de tu propia comunidad o los recursos a que podés acceder dentro de tu propia comunidad, es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Saber dónde estás parado. Entonces, ¿cuál es la incidencia cotidiana y por qué es tan importante que nosotros pensemos en términos de desiertos informativos? Bueno, a ver,
claramente, si vos veías en Argentina, en las últimas elecciones presidenciales, vos veías colegios rurales que dependen absolutamente del Estado Nacional, donde ganó el actual presidente, y vos ahí entendés perfectamente que hay una desconexión entre esa necesidad que tiene la comunidad de desarrollarse. Por ejemplo, esos pueblos necesitan rutas, necesitan hospitales, necesitan escuelas, ¿cómo puede ser que voten a alguien que está absolutamente en contra de todo eso? Entonces es difícil entender esto si no se entiende primero qué está pasando con la comunicación, qué está pasando con los medios y cómo se construyen narrativas desde lugares muy lejanos, incluso no desde nuestros propios países. ¿Y ustedes tienen medido, digamos, de alguna manera, o han podido recoger a lo largo de todos estos años, cómo es la situación en los diferentes países de la región, o es algo que queda, digamos, circunscrito a lo que han conocido en Argentina y luego van viendo más o menos? Bueno, yo decía recién el ejemplo de Estados Unidos, de 1.800 condados de Estados Unidos, son casi 50 millones de habitantes que no reciben información de sus barrios, de sus localidades. En Argentina, les decía también, el 75% del territorio, pero en América Latina es el 65%. El 65% de toda América Latina vive en un desierto informativo, sin noticias locales. Entonces, eso está afectando seriamente los resultados electorales, por lo tanto, afecta nuestra vida cotidiana. Sin lugar a dudas. Y afecta el periodismo también. Acá abro un gran paréntesis porque ese sí es un tema muy de periodistas, pero que viene... bien de nicho. Bien de nicho, pero que viene muy de la mano de lo que estás diciendo, Gonzalo, porque hay un fenómeno también que se viene estudiando de la necesidad de periodismo local. O sea, la gente necesita mucho y el periodismo está perdiendo credibilidad, porque habla a audiencias que ya no creen en el periodismo, y de ahí también el crecimiento de influenciadores y de las redes. Es como una especie de perro que va mordiendo su propia cola, ¿no? O sea, por un lado tenemos ese avance de desiertos de noticias, que justo lo que quita al ciudadano es la posibilidad de enterarse profesionalmente de su realidad, y por otro lado una comunidad que necesita saber eso para poder afianzarse de nuevo al periodismo. A dónde quiero llegar es que la figura de los desiertos informativos también va debilitando el periodismo, no solo por su ausencia, sino porque aumenta su falta de credibilidad, porque están cada vez más alejados de los ciudadanos, que empiezan a informarse de otra forma no se informan. Es que antes creíamos en el periodismo porque el periodista vivía como un vecino más. Exacto. Y entonces sabíamos que ese periodista sufría las consecuencias de lo que decía. Claro. Tomaba el mismo ómnibus. Exactamente. Claro. Y eso lamentablemente no es solamente un problema de periodistas, es un problema de todos y de cada uno de los ciudadanos. Claro. El hecho de empezar a entender cómo funciona esto, para encontrar nuevas alternativas, ¿no? Comunicacionales. Las redes sociales por lo general tienen este tema del algoritmo, donde solamente nos llega la información que a nosotros nos gusta, y eso no construye sentido un poco más amplio, ¿no? Hoy estamos buscando la información que simplemente nos sirve de espejo. Claro, las cajas de resonancia. Hablamos entre nosotros mismos y no tenemos... La baja tolerancia también, otro efecto, la baja tolerancia al contradictorio, ¿no? A lo, entre comillas, diferente, que muchas veces puede ser otro lado de la mismísima realidad. O sea, todo lo que se perciba como mínimamente diferente se genera un rechazo si no hay información contrastada. Por eso es importante la generación de alternativas locales que promuevan primero el trabajo de periodistas en todo el continente. En principio, obviamente, es un problema global, como les decía. Esto está pasando en Europa. En Europa hay problemas parecidos. En España son más de 6.000 localidades y hay más de 5.000 que no tienen medios de comunicación locales. Entonces es un problema
muy serio, que hay que pensarlo también como política pública, de cómo, si es un problema de modelo de negocio, cómo se resuelve esa ecuación para que los estados locales puedan fomentar la construcción de medios locales, información en la que se pueda confiar. Vos recién decías al principio de la charla que la irrupción de este concepto, cuando empezaron a notar este fenómeno, es a partir del surgimiento de Internet y de la forma de medios de creación de medios digitales y un cambio en la forma de informarse y de comunicar a la vez. ¿Qué impacto tiene, si es que tenés idea o una idea, lo que se te ocurre, o si es que has medido, la inteligencia artificial y los lenguajes de inteligencia artificial en este momento, cuando antes, digamos, vos hablabas de las diferentes empresas que concentran, digamos, la publicidad y demás en el área publicitaria y demás, y pareciera que esto no va a mejorar la situación? Bueno, la inteligencia artificial vino a empeorar la situación. Siento decirles... yo esperando que me digas, no, te equivocaste, Brian, la verdad que esto nos va a ayudar. Siento decirles que esto vino a empeorar la situación. Incluso está afectando a los grandes medios de comunicación. Para que tengan una idea, en los últimos 6 meses se perdieron casi un 30 o 40% de audiencia en los grandes medios, fundamentalmente porque la inteligencia artificial hace que la gente no tenga que entrar a los medios de comunicación. Simplemente le preguntan a ChatGPT o lo que fuera, le preguntan qué pasó hoy en Maldonado o en Córdoba o en México, y la inteligencia artificial les dice qué es lo que pasó. O sea, el editor de los medios del pasado hoy es las inteligencias artificiales. Son los que hoy dicen qué es lo importante y qué es lo que no de nuestra realidad. Y obviamente, como el modelo de negocio de los medios es la publicidad, y si la gente no ingresa a los medios de comunicación, el problema se agrava fuertemente. Muy bien, muy bien. No, quería hacer una pausa, hacer un pequeño desierto informativo, Gonzalo. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos después con esa conversación. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca.
Volvemos con Par en el Mundo. Estamos con Gonzalo Antelo, que es un experto argentino en medios digitales y que está en Montevideo en el marco de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y Gonzalo, justo para unir, ¿no?, estos dos temas, quería preguntarte la repercusión, el impacto que tiene el fenómeno de los desiertos informativos justo en la comunicación política, porque yo vengo de un país en donde la comunicación por redes sociales y el poco contraste en muchas localidades, sobre todo del interior, con información profesional, ha tenido resultados electorales muy obvios, ¿no? Lo que estoy diciendo claramente es que se aprovecha de otra forma la comunicación política cuando se sabe que las redes son el principal medio de difusión de información. Sí, lo que cambió es antes un candidato tenía que ir y tener entrevistas en los medios locales para tener alcance local. Eso desapareció a partir del cambio en la comunicación. Hoy normalmente los candidatos tienen entrevistas con los grandes medios donde obtienen credibilidad y se difunde, se distribuye ese contenido geolocalizadamente a partir de las redes sociales y a partir de, decíamos antes, los algoritmos, de la segmentación de la audiencia. Entonces, digamos, hoy hay los candidatos o los políticos en general saltan a los medios de comunicación, llegan directamente a través de contenidos que se generan de forma muy económica a partir de la inteligencia artificial o a través de estos medios con los que construyen narrativa y ganan credibilidad. Pero el alcance hoy se lo aseguran y lo miden muy bien a partir de las redes sociales. Por eso, digámoslo así, ya no tienen la necesidad de llegar a través de los medios como fue históricamente, ¿no? Como fueron los últimos 150 años del modelo comunicacional. Viene cambiando a ritmos aceleradísimos en los últimos 15. Ahora, me quedo pensando si el modelo publicitario de sustentabilidad de los medios parece ir en decadencia y en declive y está cada vez más complicado por todo esto que venís señalando. Y a la vez la alternativa esta de, política pública para favorecer cierta información local, pero siempre el tema de la función pública o el rol de la política vinculada a los medios de comunicación tiene como por lo menos dos aristas complicadas. Uno es si incide o no en la información que circula en ese medio, o sea, si va a tener incidencia sobre la línea editorial, por ejemplo, con la información que puede publicar. Y por otro lado, si tiene dinero el Estado como para destinar a eso, o debería priorizar otras cuestiones, hablando también en el marco de ciertas restricciones económicas, etcétera, en diferentes países. Y ahí lo que me pregunto es si no hay otra vía, porque claramente la necesidad de suplir estos desiertos informativos a nivel local es clave, es vital para la democracia, para la información, para el desarrollo de la vida política, etcétera, de las comunidades. Entonces, vos como experto en negocios digitales también capaz me podés ayudar a pensar cómo se puede hacer y cómo se puede hacer una alternativa. Bueno, a ver, nosotros si querés, más que teorizar, lo que pensamos es cómo hacer. Nosotros creamos una plataforma que se llama Noticias D. Básicamente es Noticias D porque es de cada uno de los lugares, fundamentalmente porque lo que entendíamos era que teníamos que llegar con contenidos de calidad, contenidos curados y que sean contrastados a cada territorio y darle la oportunidad a cada ciudadano, a cada actor, si querés, de la comunidad para que pueda expresarse. Pero obviamente cuando vos me decís cómo llevarlo adelante como modelo de negocios, bueno, nosotros lo que pensamos es que hay que encontrar la forma de tener bajada local, pero encontrar modelos de escala. Porque sin modelos de escala es difícil sostenerse. Nosotros veíamos en Argentina que había mucho periodista, y lo vimos en toda la región, ¿no? Que había mucho periodismo que en aquel momento eran medios que intentaban sostenerse localmente con la ayuda de comercios locales y demás. Sí. El problema es que si no te adaptás a las nuevas tecnologías, y adaptarse a las nuevas tecnologías es caro y necesitas recursos humanos que normalmente no se quedan en los pueblos. Entonces, necesitas modelos de escala que te permiten
te permitan tener recursos humanos que puedas sostener, ¿sí? Y que le puedan dar una impronta que pueda afrontar, ¿no? Los desafíos de... Ahora vos me mencionabas la inteligencia artificial. Hoy los medios, los grandes medios incluso, están en una carrera contra el reloj tratando de adaptarse a esta nueva modalidad y muchas veces es difícil encontrar personas que puedan asumir esas responsabilidades, porque lamentablemente no llegan a prepararse profesionales que puedan dar respuesta a estas cosas. Por eso cuando vos ves que ChatGPT te da una serie de informaciones y vos buscás quiénes son los formadores de opinión, quiénes son los medios que produjeron esa información, normalmente te encontrás con muy pocos medios que estén a la altura de las circunstancias. Entonces, hay que encontrar modelos de escala que se sostengan con bajadas locales. Esa es por lo menos nuestra mirada. Claro, y dentro de un escenario que cambia todo el tiempo, ¿no? Porque tecnología, inteligencia artificial cambia todos los días. También un gran desafío es tener gente que esté al paso del avance y también al pase de los errores del avance, ¿no? Porque las llamadas alucinaciones en el periodismo están a la orden del día. Hemos visto varios ejemplos de noticias con errores bastante groseros porque fueron redactadas por inteligencia artificial. Entonces está el contralor también, ¿no? De esa tecnología, que no es fácil de mantener en un medio chico. Y local menos que menos. Es que la inteligencia artificial puede servir para darnos soporte, pero eso no puede reemplazar a la mirada y al criterio humano, ¿no? La sensibilidad de, por ejemplo, nosotros nos encontramos con historias cotidianas, cercanas, artesanos en Resistencia, en Chaco, o pequeños restaurantes en el interior de Argentina que cuentan su historia, y la verdad es que la recepción de la audiencia es increíble, pero porque también necesitamos tener historias cercanas, historias de personas que conozcamos, que querramos, que admiremos, y eso no te lo puede dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo único que puede hacer es administrar datos y construir mejores ¿cómo decirlo? Puede elegir la forma en la que se puede... no me sale la palabra. Estoy trabado, pero sí puede... En la que se puede empaquetar un contenido, se puede producir. Sí, o que puede elegir la forma en la que administra esos datos. Bien, pero no puede tener la sensibilidad que tenemos a la hora de elegir o contar una historia. Claro, no va a reflejar la realidad porque no está en la realidad, ¿no? Todavía los ojos tenemos nosotros y los oídos por ahora. Sin duda. Por ahora, y creo que por mucho tiempo, creo que eso va a ser así. Cuando trabajaste en medios, en la parte de negocios digitales y demás, ¿te tocó alguna situación donde irrumpiera una tecnología que rompiera con la lógica de mercado o no te pasó? Todo el tiempo. Nosotros empezamos con medios digitales en el 2000 y poco, y todo el tiempo era estarse adaptando a las nuevas tecnologías. Si querés, para mí, la industria cometió un grave error. Yo fui presidente de la Comisión de Medios de IAB en Argentina, tuve roles, si querés, fui gerente de negocios digitales del Grupo Clarín, fui director de Infobae, y veíamos todo el tiempo cómo la lógica era sigamos los modelos o los casos internacionales. ¿Qué es lo que está haciendo el New York Times? ¿Qué es lo que está haciendo el Washington Post? Sí. El tema, y yo lo que en ese momento planteaba era, si nosotros vemos que ellos están yendo al precipicio, nosotros no sigamos los modelos internacionales. Tenemos que hacer algo distinto de eso. Bueno, evidentemente perdí en la discusión, por eso es que decidí encontrar un camino propio, porque... Cada uno de esos medios igual eligió otro camino, digamos. En algunas cosas se parecen y otros son distintos. Infobae, Clarín. Sí, y también obviamente ellos tienen una mirada hacia adentro, ¿no? Entonces yo tenía una mirada de industria, si querés. Claro. Esto va a dejar afuera de la industria de medios a
vos hablabas recién de la realidad del periodismo local. Claro. ¿No? Y iba a dejar afuera a muchos medios locales, a muchos... Imagínense, y se lo digo a la audiencia fundamentalmente, en un medio de comunicación trabajan camarógrafos, fotógrafos, productores, sonidistas, correctores, editores, correctores, digo, no es solo el periodista que ustedes, y se lo digo a la audiencia, que ustedes ven en cámara. Claro. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras a los que hay que considerar. Y entonces, claro, la mirada de los grandes medios era qué están haciendo otros grandes medios. Ahora, en el camino iban quedando muchos. No, y además que están haciendo grandes medios que son internacionales, o sea, no tiene ningún sentido compararnos, por más grandes que sean los medios de comunicación en que hayamos trabajado, que trabajemos con el New York Times. O sea, es una escala que no... Es que tienen audiencias globales, por ejemplo, ellos siguieron el modelo de suscripción. No es lo mismo para nada. Claro, ellos suscriben entre un 1 y un 3% de su audiencia, pero como es audiencia global, obviamente tienen cientos de miles de suscriptores. Exacto. Ahora, el público es el mundo. Un medio local no tiene esa facilidad. Aunque tenga un 10% de la audiencia local suscriptos, sería imposible de sostenerlos. Bien. Entonces hay que encontrar otras alternativas. Nosotros propusimos esta, ¿no? La nuestra, la de Noticias D. Veremos cómo nos va. Hace 7 años que estamos creciendo en la región, pero venimos tratando de evangelizar sobre este tema que nos preocupa más allá de nuestra realidad. Como hacían cuando trabajaba en medios. Trataba de mirar más allá de nuestra realidad. Nosotros, además de pensar en cómo nos van Noticias D, es qué es lo que pasa en nuestras sociedades y cómo hacemos que a nuestros pueblos les vaya mejor. La última, por mi parte, cuando decís evangelizar, ¿evangelizan además de a la industria y a los medios, a los políticos también, a la clase política también o no? Sí, a los medios ya lo intenté. Sin éxito, como les decía. A los políticos, todo lo que nos dejan, la verdad es que yo recorrí mi país y Latinoamérica en estos últimos años, contando y tratando de alertar sobre este tema y proponiendo la que creo que puede ser una solución, pero dispuesto a pensar otras, porque insisto, esto está teniendo consecuencias reales. Cuando yo les digo, y ponía el ejemplo en Estados Unidos o en Argentina, Bolsonaro en tu país... Sí, es hijo directo de las redes sociales. Es hijo de las redes sociales y es hijo también de la desaparición de los medios. Si los medios fuesen más fuertes de lo que son, las redes sociales probablemente tendrían efectos distintos. Otro tipo de efecto. Sí. Claramente. Gonzalo Antelo, muchísimas gracias, experta en medios digitales, nos vino a explicar un poco sobre los desiertos informativos, sus repercusiones en la democracia de nuestras sociedades. Vamos a un corte y ya venimos con Marcela Schenk sobre Perú, justo de elecciones vamos a hablar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. A Par en el Mundo, al sonido de Talking Heads con Blind, Ciegos. Y bueno, justo para hablar de resultados que todavía no lo podemos ver con mucha claridad, vamos a contar con siempre los buenos auspicios de Marcela Schenk, politóloga, que vuelve a acompañarnos, ahora internacional, desde siempre internacional, pero hablando para la CNN está la mujer. Brian, ¿te parece eso? Me siento como engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Claro. No, al revés. Me parece muy bien, sí. Me parece que con la claridad que tuvo, con la claridad expositiva, con el conocimiento que tiene de la situación, está buenísimo que la hayan llamado. Así que muy bien. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias de nuevo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, y creo que tiene que ver con esto de que el caso de Hungría es apasionante, ¿no? Y lo que viene pasando además en estos últimos días. Creo que algunas de las discusiones las adelantamos, ¿no? Previo a las elecciones, pero bueno, movimientos fuertes por parte de Magyar y del TISA que se empezaron a dar en esto de que ya decíamos, una cosa
era ganar las elecciones, otra cosa hacerse efectivamente con el poder, y bueno, iban pasando varios movimientos en este sentido, ¿no? Bastante estratégicos. Bueno, ahora un poquito antes de venir para acá veía que una de las cosas que se destrancó es el tema de los fondos para Ucrania. Exactamente. Y bueno, sí. las sanciones en ese caso también desde la Unión Europea para Rusia. O sea que tenemos ahí elementos importantes que se están moviendo en ese tablero, ¿no? Y muy rápidamente. Muy rápidamente, sí. Marcela, antes de entrar en Perú, que no viene con la misma rapidez, bueno, vos querías hacer una breve presentación tuya, que la primera intervención entramos directo en magiar en Hungría y no te dejamos ni hablar un poco, en fin, de tu trayectoria y de tus otros proyectos. No son solo CNN, gente, ¿eh? Hay mucho más. No, entramos sí directamente en el caso de Hungría, que como decíamos, ¿no? Es bastante apasionante lo que está pasando ahí. Y sí, no dije nada desde dónde vengo, desde dónde es que estoy encuadrando un poco los temas que estamos conversando. Y bueno, solo comentar que bueno, que yo soy profesora de la Universidad de la República en 2 facultades, en la Facultad de Psicología y bueno, en la Facultad de Derecho, en áreas que tienen que ver con la ciencia política y con las políticas públicas. Y bueno, y de hecho, bueno, yo estudié ciencia política, sí soy politóloga, luego estudié mi maestría también en ciencia política e hice un doctorado en género y políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí viene quizás que el encuadre disciplinar que voy a estar dándole a los temas, y también un poco la motivación para estar acá, ¿no? Que tiene que ver con democratizar, si se quiere, discusiones que no queden solo en el ámbito de la academia, y bueno, es parte, digamos, de las funciones de la universidad pensar la extensión, justamente, ¿no? Y un poco por eso era que venía acá. Y además comentarles, muy brevemente, pero que integro varias redes, varios grupos de investigación y redes. Uno de ellos, por ejemplo, es la red de politólogas, y hoy, en el transcurso de la columna, vamos a estar hablando con otra politóloga peruana de esa misma red, que nos va a estar dando también un poco más de contexto de lo que está pasando en Perú, y quizás resaltando algunos temas que no siempre están presentes en la agenda cuando estamos hablando de esto. Excelente, Marcela, porque también es la mirada que queremos compar en el mundo, voces diversas, con miradas diversas, desde varias camadas y también especializadas, ¿no? Algo que vos reunís brillantemente. Parezco, no sé, mi madre hablando, pero es verdad. Lo vas a usar poner colorada. Claro, claro. No, pero está bien. Yo quería, a ver si nos podemos ir metiendo a poquito en el tema de hoy, que es el tema de Perú, un país que entró en un proceso electoral el 12 de abril, que ya hace 10 días, que todavía no tenemos resultados ciertos, más allá de que uno de los 35 candidatos ha quedado, digamos, ya definitivamente en segunda vuelta, pero que todos los días nos da algún contenido informativo novedoso, no necesariamente bueno, no necesariamente claro, incierto. Entonces, si bien nosotros fuimos abordando los resultados, hablamos con periodistas de allí que nos fueron dando un panorama de qué estaba pasando, de qué podía pasar y demás, queríamos profundizar un poco para entender primero qué está pasando ahora y después sí vamos a la coyuntura, qué pasó antes, de dónde venimos, etcétera. Pero, ¿qué sabemos ahora y cómo podemos entender lo que está pasando en Perú ahora? Excelente, sí, yo estuve viendo que ustedes estuvieron hablando de estos temas y también, bueno, con gente mismo dentro de Perú, pero como dice una compatriota de Brian, el público se renueva. Entonces, quizás tenemos que hacer. Chiquita me acompaña. Sí, estamos ¿Cuántos siempre memes y stickers nos ha dado Mirta Legrand? Claro, totalmente. Somos memoriosos. Sí, claro. Totalmente. Entonces, bueno, solo para situar un poco estas elecciones, que paradójicamente ocurrieron en el mismo momento que el otro proceso que estábamos comentando, pero si bien en ese otro proceso ya tenemos los resultados en el mismo día, incluso con todas las complejidades, ¿no? De que hablábamos de que se reconocieran esos resultados, sí tuvimos un resultado claro, para poder ver cómo se articulaba el tablero. En este caso no lo tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? 12 de abril, entonces, se celebra la primera vuelta de las elecciones generales en Perú. ¿Qué era lo que se elegía? Se elegía presidente, presidenta, pero también un congreso bicameral. Se volvía, digamos, a tener un congreso bicameral después de mucho tiempo en Perú, o sea, 130 diputados, 60 senadores. Una decisión que también fue polémica. Es difícil pensar algo de estas elecciones que no sea polémico, ¿no? Porque también fue polémico el restablecer, digamos, ese congreso bicameral, ¿no? Parte del propio sistema político y de los propios legisladores
no reconociendo, por ejemplo, un referendo popular que se había hecho con este mismo objetivo, donde la ciudadanía había dicho en 2018 no tenemos que volver a tener un congreso de estas características. Sin embargo, se fue por este congreso y también se habilitó la reelección de los diferentes integrantes del sistema político, ¿no? Entonces, bueno, necesitábamos superar el 50% en esta primera vuelta, o sea que algún candidato o candidata superara ese 50% para efectivamente tener presidente ese día. Sabemos que no ocurrió. De hecho, si vemos quién recibió más votos, no fue nadie, ¿no? Nuevamente, en esta elección, lo que vemos es que el señor voto en blanco. Exactamente, digamos. El voto en blanco, el voto anulado, supera más de 3 millones de votos, ¿no? Es impresionante realmente, o sea que pasa holgadamente a quien fue o quien está siendo, digamos, la primera candidata más votada en esta elección, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya sabemos es que tenemos 2 candidatos que van a pasar al balotaje, que está fijado para el 7 de junio. Lo que no sabemos es quién es el segundo, y ahora voy a eso. Ya se habló mucho del récord de candidaturas, si bien el sistema peruano es un sistema muy fragmentado, en estas últimas elecciones siempre teníamos más de 15 candidaturas, 35 es realmente un récord, como estaba diciendo recién. Y con tan poca representatividad también, ¿no? Totalmente. Porque tenemos un caudal electoral muy menor. Exacto. Cada uno. Y piensen en la complejidad para el elector, para la electora, de ese tipo de votación, ¿no? Muy distinto al sistema nuestro acá, con las listas, etcétera. O sea, tenemos una papeleta gigantesca, ¿no? Larguísima, un voto muy disperso desde el comienzo, y además una jornada que estuvo marcada por múltiples irregularidades a nivel logístico, ¿no? Esto de los retrasos en la apertura de los locales, particularmente en Lima, ¿no? Esto de que se tuviera que extender la jornada electoral, después... Extender hasta el otro día. Exactamente, hasta el otro día, y después, bueno, hubo actas observadas, hubo denuncias cruzadas. Sin embargo, misiones que estaban ahí presentes de observación electoral internacional, pienso por ejemplo en la del Centro Carter, la Unión Europea, dijeron que no habían encontrado evidencia de fraude, ¿no? hasta el momento, pero bueno, de todas formas ya había un daño importante a nivel de la confianza que ya está magullada, ¿no? en el electorado, ¿no? Y de hecho, bueno, la propia autoridad electoral peruana quedó bajo fuego. Si nos fijamos en el medio de lo que es toda esta tormenta, ayer renunció el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, justamente por todo esto. Y entonces, sí. Que había sido amenazado por un candidato. Sí, exacto. Claro, por López Aliaga. Y que es defendido por otro ahora. Exacto. O sea, está como esta cosa medio... Por eso, denuncias cruzadas por todos lados, denuncias de fraude, otras que dicen son irregularidades graves, sí, pero no estamos diciendo que haya un fraude o que hay que, digamos, que anular esta elección. Y bueno, y en toda esta tormenta, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora con el recuento al momento de hoy? Y les digo, lo estoy mirando en vivo en este momento en una aplicación comunitaria que se llama Pueblo Informado, que toma los datos de la propia autoridad electoral. Bueno, ahí vemos a Keiko Fujimori liderando, eso no ha cambiado, pero lo que sí cambió, y esto es por cómo hace el recuento electoral este organismo, es el lugar que tiene Roberto Sánchez y el lugar que tenía originalmente López Aliaga, ¿no? Que era lo que vos estabas comentando. ¿Por qué? Porque en un momento, por el territorio, digamos, que estaba cubriendo esta autoridad electoral, se vio que superaba López Aliaga a Roberto Sánchez. Hoy en día no es así, ¿no? Tenemos muy poco margen, está arriba Roberto Sánchez del 12% y llegando a ese 12% a Rafael López Aliaga, pero estaría en un tercer lugar. Entonces, al día de hoy, con los datos que tenemos hoy, que ya sabemos que tenemos que esperar hasta el 15 de mayo para cerrarlos, tendríamos entonces... un mes después de las elecciones. Exacto, un mes después de las elecciones tendríamos a Keiko Fujimori por cuarta vez en este lugar, y a Roberto Sánchez entonces en el segundo lugar, disputando entonces la presidencia. Marcelo, solo haciendo un adendo, perdón, Brian, acá, que bueno, Roberto Sánchez está llamando a una marcha ciudadana, justo
por la renuncia de Piero Corvetto. O sea, se va delimitando también una lectura de que la OMP estaría legitimando, digamos, que Sánchez sí está adelante, pero Rafael López Aliaga, pidiendo la renuncia de Corvetto, también está tirando sombra ahí sobre ese tercer lugar que él estaría ocupando en ese exacto momento. También los candidatos se están moviendo para tratar de consolidar una u otra lectura del proceso. Totalmente, totalmente. Y no solo los candidatos, y acá les tiro una cosa que veía ayer, mientras estaba preparando mis apuntes, porque les digo que uno de mis múltiples defectos es que hablo con notas al pie y con paréntesis, ¿no? Entonces, mientras estoy hablando, se me ocurre una cosa y me voy para... Bueno, entonces, traté de generar un guión para no irme tanto hacia esas notas al pie, pero bueno, me voy a una, que es que no solo, les decía, son los actores locales, ¿no? Veía, por ejemplo, ayer que le hacían una entrevista dentro de la prensa tradicional, mainstream, ¿no? En Perú, como un analista externo de esta situación, Agustín Laje, ¿no? Bueno, y se ríe Brian y Denis me no lo mira. pude evitar, no puedo, ahí se me va toda la se te salió periodística. del Sí, alma. no, perdón, o sea, Agustín Laje no, es Bueno. como mi límite. Sí, politólogo, ¿no? Muy cercano a Milei en una época, bueno, de hecho llamó a votar por él, pero bueno, una de las figuras, digamos, más emblemáticas, si se quiere, de la intelectualidad en América Latina, de los extremismos de derecha, y bueno, y hacía una lectura de lo que estaba sucediendo, diciendo, bueno, alimentando esta idea, digamos, del fraude en vinculación con lo que sucedía y atribuyendo claramente, digamos, una intencionalidad sobre las fuerzas de izquierda, digamos, ¿no? En esa acción. Y de hecho también deslegitimando el rol de los observadores internacionales y particularmente de la Unión Europea, ¿no? En lo que fue este proceso eleccionario. Sí. Y ahí ahí meto yo nota al pie, pero es interesante cómo utilizan este tipo de argumentaciones en función de las coyunturas, cuando les sirve y cuando no. Cuando fueron las elecciones en las cuales el centro Carter y este tipo de observadores en Venezuela, ante la situación del triunfo, del arrebato electoral de Nicolás Maduro, salieron a decir, ojo, que las elecciones no fueron transparentes, no están bien llevadas. Ellos lo utilizaron y dijeron, qué bien, los organismos internacionales como refrendaron eso. Entonces, claro, acá cambia, digamos. Acá como no dicen lo que ellos quieren, lo utilizan en sentido contrario. Sí, hay que tener mucho cuidado justamente con la instrumentalización, ¿no? de lo que se hace, y además en contextos tan polémicos, particulares, polarizados, fragmentados, ¿no? Como el que estamos viendo, donde además hemos visto en años recientes hasta dónde llegó, digamos, el descontento social, protestas con decenas de muertos, ¿no? O sea, organismos internacionales también y locales de derechos humanos denunciando lo que está ocurriendo en ese sentido. O sea, es una situación muy delicada la que está ocurriendo hoy en Perú. Capaz que podemos hablar un poco de lo que está en juego a nivel de las presidencias o de las propuestas, digamos, de estos candidatos que pueden pasar a esta segunda vuelta, como para que tengamos como ese mapa. Sé que lo estuvieron conversando y seguramente quienes nos escuchan también han estado siguiendo un poco esto, pero bueno, solo para que nos quede un poco estar en la misma página, digamos. Cuando estamos hablando de Keiko Fujimori, bueno, estamos hablando de una derecha conservadora, clásica, pero no tan clásica, de este Perú reciente, ¿no? Estamos hablando de una propuesta muy fuertemente centrada en el orden, en la mano dura, en la cercanía con la inversión privada también, pero también un aparato partidario bastante más sólido que otros candidatos, ¿no? Quizás en un contexto como el que estamos viendo hoy es una de las diferencias también importantes que nos explican también la diferencia con estos otros candidatos, ¿no? Estamos hablando de alguien que viene del sistema político, que es la líder de Fuerza Popular y que, bueno, como dijimos hoy también más temprano, iba por su cuarta candidatura, ¿no? Pero podemos decir que la fuerza que tiene es igual de grande que su debilidad, que es su nombre, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿su apellido la avala o la condena? Claro, bueno, hija de Alberto Fujimori. Claro, exactamente. Sí. Y divide al país. De hecho,
De hecho, es una de las cosas que están marcando, digamos, una coyuntura de quiebre entre fujimoristas y antifujimoristas, ¿no? Porque, bueno, hay quienes hoy en día reivindican lo que fue el pasado del gobierno de su padre, pero están las voces que hacen énfasis sobre el autoritarismo, la corrupción, ¿no? Y las violaciones a los derechos humanos por otro, ¿no? Entonces, de hecho, si mal no recuerdo, perdón, yo soy pesadísimo. No, adelante. Si mal no recuerdo, es la primera vez que, desde que es candidata, esta es la cuarta vez que accede a una segunda vuelta, una eventual segunda vuelta, que lleva su propio apellido en la boleta, porque hasta ahora siempre era como Keiko, se presentaba, y ahora se presentó con el apellido. Sí. Tras el fallecimiento de su padre, ¿no? Sí, que por más, digamos, que no lo pusiera en su marketing electoral, es una seña muy importante sobre ella, ¿no? Bueno. Ahora que decías eso, recordaba, por ejemplo, lo que sucedió con Vargas Llosa en su momento, ¿no? Vargas Llosa, intelectual, también asociado, digamos, al ámbito más conservador, que bueno, que en su momento, justamente por todo este pasado vinculado al fujimorismo, hacía énfasis en... No me quiero equivocar con la metáfora, pero creo que lo que dijo fue: estamos frente a una elección que nos está marcando un cáncer terminal, ¿no? Cuando se refirió a ella, o sea, una metáfora muy dura. Y después, en el contexto de las últimas elecciones, con Castillo, terminó diciendo, bueno, pero es el menor de los males, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que ella ha logrado también tener un perfil propio, pero de vuelta, siempre este elemento de su nombre, de su origen y del pasado fujimorista es algo que parte aguas en el país al día de hoy, ¿no? Y bueno, en el caso de López Aliaga, ustedes también lo estuvieron conversando, ¿no? Pero estamos hablando, sí, de una derecha más dura, más culturalmente combativa, entre comillas. Estamos hablando de alguien que fue alcalde de Lima, empresario hotelero, vinculado al Opus Dei, que tuvo un elemento súper importante también de combate a esta visión más conservadora sobre la ideología de género y también, bueno, sobre lo que sería el establishment más progresista. Y en el caso de Roberto Sánchez, ahí tenemos a alguien que está ocupando, digamos, un lugar más cercano a lo que sería la izquierda nacional popular, busca recoger un poco lo que es el legado social, pero también más a nivel de representación descriptiva y territorial de Pedro Castillo. Y bueno, está proponiendo, por ejemplo, entre otras cosas, una nueva constitución, ir más hacia el lado de un Estado plurinacional, mayor voz para quienes estuvieron históricamente relegados en Perú. Y bueno, justamente el atractivo mayor, digamos, que es conectar con ese Perú más periférico, ¿no? Y con esta demanda del cambio. De hecho, les comentaba al principio, cuando arrancamos la columna, que estuve conversando con una politóloga de la red de politólogas, y ella, bueno, me decía que hay varios Perús en Perú, y bueno, y en ese sentido, quizás podemos escuchar lo que nos decía Beatriz, cuando nos hablaba de cómo podemos interpretar estas bases sociales del voto en Perú. En general, creo que hay un voto que viene de varias regiones del país, que reclama también una presencia política más real en estas altas esferas de poder. La elección de Pedro Castillo en el año 2021 fue centrada porque Pedro Castillo representaba a una persona de la sierra, rural, un docente de escuela, y sin duda, en su figura había una representación muy clara de una parte importante de la población peruana, ¿no? Y que traía, por supuesto, de lado una agenda más llevada hacia el tema social, también con una marcada línea económica que de repente se separa mucho de la que proponen, por ejemplo, López Aliaga o Keiko Fujimori.
Bueno, escuchamos a la politóloga peruana Beatriz Córdoba Aquino. Marcela, ella justo hablaba de representatividad. ¿Esa sería la clave de Sánchez? Sí, bueno, solo comentar que Beatriz, decíamos, es integrante de la red de politólogas y bueno, y se especializa en temas que tienen que ver con elecciones y también con género. Y bueno, y ahí entonces nos hacía énfasis, sí, en esto de la representatividad, no solo a nivel de propuestas, ¿no? Sino también a nivel de lo simbólico, de lo descriptivo. Hay diferentes dimensiones de cómo se representa que podemos tener en cuenta acá. Y bueno, y en esto además que nos decía en la conversación, que fue una larga conversación que recortamos un poquito para hoy, nos hablaba de esto de los diferentes, o sea, la heterogeneidad que hay adentro de Perú y quiénes han estado representados y quiénes no, ¿no? Y de hecho también quería traerles un poco, si bien hablamos de esto en la columna pasada en relación a Hungría, hay diferentes reportes, investigaciones periódicas que se hacen sobre los estados de democracia que me parece que está bueno traer también acá, en este caso de Perú. Por ejemplo, el informe que hace la Universidad de Gotemburgo sobre variedades de la democracia y el estado de la democracia en el mundo. Y bueno, y ahí lo que veíamos es que si bien Perú es calificado como una democracia electoral, está también en lo que ellos denominan un episodio activo de autocratización, ¿no? O sea, con una democracia en declive, podríamos decir, ¿no? Desde hace tiempo. De hecho, antes hablamos del primer autocratizador, que era Hungría, y ahora estamos hablando del país que está en el 6º lugar mundial, entre los 10 principales autocratizadores independientes, ¿no? Por la magnitud justamente de la pérdida del valor de lo que se entiende como democracia liberal, ¿no? Perú en el 6º lugar. Exactamente. ¿Cuáles serían las variables que introducen esta lectura? Bueno, en este caso, a diferencia de lo que pasa con otros países, el énfasis está más en lo que pasa a nivel del legislativo, y por eso hice tanto énfasis al principio sobre la distancia entre el sistema político y la ciudadanía o los mecanismos más directos, que lo que pasa en el ejecutivo, porque tenemos un legislativo muy fuerte y un ejecutivo muy débil desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acá, como les decía, se destaca lo que tiene que ver con la inestabilidad institucional extrema que tiene el país, ¿no? Si nos fijamos, ustedes también lo estuvieron diciendo, ¿no? Pero si nos fijamos en los últimos años, tenemos 9 presidentes en la última década. Es impresionante, digamos, en ese sentido, la inestabilidad institucional, y bueno, y de hecho muy pocos elegidos directamente por el voto, ¿no? Pero además, en esto de cómo se van deteriorando las libertades, en esto que vos estabas marcando, Brian, hay un declive en la libertad de asociación, en la libertad de expresión, en la rendición de cuentas, ¿no? Y de hecho, bueno, Perú es uno de los países donde está empeorando el mecanismo de consulta, justamente de forma muy significativa. Pero además de esto, este informe de variedades de la democracia, para que tengamos una idea, se elabora en base a consultas periódicas con expertos, encuestas a expertos, ¿no? A expertos y expertas de los diferentes países. Pero además tenemos el Latinobarómetro, ¿no? Y el Latinobarómetro es un informe que también periódicamente nos permite saber qué es lo que pasa con la opinión pública, ¿no? Ahí son encuestas representativas que se hacen periódicamente a las personas en los diferentes países de América Latina, ¿no? Y ahí, en el último informe del Latinobarómetro, previo, por supuesto, a estas elecciones, ya veíamos un panorama que era crítico sobre la situación del país. Era uno de los países con indicadores más bajos de apoyo y de satisfacción con la democracia en toda América Latina, ¿no? Y bueno, y en ese sentido habla este informe de que tenemos una democracia extenuada, ¿no? Incluso con una élite política que está agotada y que no logra hacer funcionar los mecanismos democráticos. Vamos a tener que ir a una tanda, pero te voy a dejar una pregunta porque a mí me rompe la cabeza algo. Vos al principio marcaste que ahora se vuelve a un parlamento bicameral, que esto va en contra de lo que la consulta popular había estipulado, que la gente lo ve como algo polémico y hasta no lo deseaba. Entonces, en un sistema que está fragmentado, que no representa, donde la gente siente que esto es súper inestable, donde los diferentes organismos que analizan la democracia ven que el parlamento es un factor de inestabilidad, ¿por qué no querrían, si se supone que este parlamento bicameral vuelve para estabilizar un poco el sistema, no querrían eso? Lo dejo ahí boyando porque me parece interesante para pensarlo. Marcela Schenk, volvemos después de la tanda con vos y seguimos hablando de Perú. Perfecto.
UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La Diaria Radio, 97.9. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Alfajores Terrabusi, Pepitos Triple Shot u Oreo, 2 por 99 pesos. Galletas surtidas Lía, 400 gramos, 109 pesos. Con descuento Pro, 89 pesos. Café Chaná Familiar, 500 gramos, 599 pesos. Yerba La Selva, compuesta en forma especial con hierbas o colesterol, 1 kilo, 189 pesos. Dulce de membrillo Doña Elvira, 100 gramos, 9 pesos con 50. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos con Marcela Schenk hablando de Perú y Brian había dejado una pregunta a la que vamos directamente, Marcela, sobre si hay una paradoja o no con ese parlamento bicameral que vuelve. Sí, hay un divorcio, creo que es más amplio, entre el sistema político y la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, lo decíamos al principio, ¿no? Esta alta votación en blanco y anulado, una participación que todavía no tenemos los números concretos hasta dentro de unos días, pero que asumimos que va a estar dentro también del entorno del 70%, ¿no? Cuando estamos hablando de un voto que es obligatorio. Y de hecho, terminábamos el bloque anterior hablando de esta debilidad importante a nivel de la opinión pública en torno a la calidad de la democracia en Perú, ¿no? La falta de resultados, la corrupción, generan o dan pie, digamos, a esta profunda desafección ciudadana hacia las instituciones y hacia la política en sí, ¿no? Y de hecho, tenemos que pensar que estamos hablando de un sistema de partidos que está muy debilitado en Perú. La clásica, ¿no? Es mirar la alta fragmentación y también esta débil institucionalización de los partidos, donde hay muchos partidos que dependen de liderazgos personales, duran poco, no tienen estructuras internas muy sólidas, ¿no? Y de hecho el Congreso está muy disperso, ¿no? Y formar mayorías, gobernar, es una tarea casi titánica, ¿no? Y a eso tenemos que sumar lo que veníamos hablando sobre la inestabilidad extrema. Si vemos entonces lo que son los últimos años, vamos a ver destituciones, renuncias, escándalos, cuántos presidentes que no terminan su mandato. De hecho, la normalidad
hoy en día sería que no termine su mandato la persona que resulte electa, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, si se fijan lo que son las encuestas que se difundieron antes de la elección, casi la mitad de las personas decía que no sabía quién iba a votar, ¿no? O que pensaba en anular el voto o no tenía una clara preferencia. Además de esta percepción bastante generalizada sobre la corrupción en el sistema político, tenemos también crisis como las de seguridad, como sucede en varios países en América Latina, ¿no? Entonces, esto también es combustible, digamos, para la polarización, ¿no? Porque fragmentación y polarización no tienen por qué ir juntos, ¿no? Pero en este caso, sí tenemos una polarización fuerte y, de hecho, lo que tenemos es que los perfiles más moderados no tienen tanto arraigo ciudadano, ¿no? Es un contexto que empuja permanentemente a los extremos, ¿no? Entonces, bueno, candidaturas como la de Fujimori o de la de López Aliaga están creciendo en este clima de polarización y a su vez desde la izquierda se trata también de capitalizar ese malestar hacia otra versión, ¿no? Esta idea de que el sistema ya no da para más, hay que refundarlo, ¿no? Como está detrás de los pedidos por la constituyente, ¿no? Además, en el diálogo que tuvimos con Beatriz Córdoba, ella hacía énfasis en elementos que son más, digamos, institucionales o más de reglas de juego del sistema y más comportamentales del electorado, ¿no? Ella decía... Tuvimos una reforma política, ¿no? que intentó, digamos, fortalecer a los partidos. Particularmente, lo que ella marcaba como algo que podría haber sido un apoyo para que no sucediera lo que sucede hoy, es que hubiera habido efectivamente primarias abiertas, ¿no? Lo que serían las internas nuestras. Y bueno, y en ese sentido se había aprobado una ley, pero bueno, en 2021 no se aplicó por la pandemia, se iba a aplicar en estas elecciones, pero se derogó antes y no se llegó a aplicar, ¿no? Ella ve en esto uno de los elementos que podrían estar explicando esta alta fragmentación. Y a su vez, en el comportamiento electoral, ella hacía mucha referencia, digamos, a esta distancia entre el voto de Lima y las regiones del país, en particular, bueno, la sierra y el sur, ¿no? Que vemos que es algo también que se viene replicando, ¿no? Pero ¿por qué esta polarización tan fuerte? Y también tiene que ver con los propios perfiles de las personas que están compitiendo hoy. Tenemos como diferentes grietas que están superpuestas. Hoy más temprano hablábamos del fujimorismo y el antifujimorismo, ¿no? De hecho, bueno, podemos decir que en ese sentido... Keiko Fujimori tiene un piso que es muy alto, pero también un techo que está ahí cerca, ¿no? Entonces, genera mucha lealtad, sí, en su base, pero mucho rechazo en general, ¿no? Y la segunda podría ser un poco más reciente y tiene que ver con esto de, el orden y la mano dura por parte, digamos, de una sección, digamos, de los partidos. Y el orden más refundacional, más asociado a la izquierda o a los progresismos, ¿no? Entonces, bueno, de un lado, esta idea de más seguridad, más autoridad, y del otro, bueno, hay que generar una nueva constitución, hay que generar más Estado, hay que tener más inclusión territorial de distintas voces del país y no tanto desde, o sea, representar solo a Lima, ¿no? Entonces, bueno, es como... una doble grieta en ese sentido que podríamos estar viendo que está marcando las aguas en ese comportamiento electoral. Me parece que podríamos ir también en ese sentido a escuchar a Beatriz nuevamente, porque ella también marcaba otras diferencias que están presentes desde hace tiempo en Perú, pero que ella las veía significativamente más presentes en esta coyuntura electoral. Definitivamente el tema de género ha sido un tema importante de la campaña electoral, más que en otros procesos electorales. Creo que yo lo vi ya presente en elecciones pasadas, como la del 2021, pero sin duda en estas elecciones 2026 ha estado más marcadamente. En particular, algunas candidaturas proponían, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De los 35 candidatos, teníamos a 7 de ellos que expresamente en sus planes de gobierno hablaban de eliminar este ministerio. Algunos de ellos indicaban que se iba a fusionar con otros ministerios
algunos hablaban de transformaciones más integrales a las carteras ministeriales, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue especialmente, un espacio, digamos, de disputa dentro de las propuestas de campaña, ¿no? Y esto es relevante porque además algunas de esas candidaturas están también siendo representadas, ¿no? O algunos de esos partidos estarían virtualmente quedando representados en el Parlamento Nacional, ¿no? Tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Marcela, ahí escuchamos de nuevo a Beatriz Córdoba Aquino hablando de otras camadas también. Vos decías, hablabas de varias grietas, grietas también ahí respecto a la institucionalidad y los derechos y los niveles de priorización de estos derechos. Exacto. Exacto. Y bueno, y vemos ahí como el género entra como una variable muy relevante también en esto, ¿no? Beatriz hablaba de la desinstitucionalización o bueno, incluso el cierre de algunas instituciones que son claves, digamos, para la transversalización de estos derechos. Cuando hablamos de transversalización, dije que no lo iba a hacer, pero voy a hacer una nota al pie. Por favor. Pero bueno, estamos hablando justamente de cómo cualquier tipo de política debe incorporar una mirada sobre cómo se producen estructuralmente determinadas desigualdades para no reproducirlas, ¿no? O sea, no estamos hablando de una política específica para un grupo, sino justamente pensar en la igualdad como un resultado de las políticas que se llevan adelante y no como alguna formalidad que se da de hecho, digamos, que por aplicar lo mismo para todas las personas. Si hay una digamos que desigualdad estructural de base y aplicamos lo mismo para todas las personas, reproducimos desigualdad, ¿no? De hecho, una de las herramientas a nivel de las políticas públicas que se piensa para esto es lo que ella estaba hablando, la transversalización, ¿no? Y particularmente la transversalización con estos lentes de género es una de las cosas que sale fuerte un poco más de 30 años atrás en lo que fue la conferencia de Beijing en el 95 sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, es una de las cosas que está cuestionada, la herramienta, pero también el propio enfoque de género. Y acá les hago también una pequeña referencia a una investigación que venimos llevando desde hace unos cuantos años con un grupo de investigadores, de investigadoras, principalmente de la Universidad de la República, pero también de otras universidades, donde vemos cómo se produce discurso que alimenta, digamos, el statu quo y el sentido común más ultraconservador en diferentes plataformas, y en particular vimos redes sociales, ¿no? Y en ese sentido, lo que veíamos cuando analizábamos miles de mensajes en redes sociales era que el tema de la ideología de género era como, digamos, que lo que mantenía unido diferentes dimensiones que lo que hacían o lo que trataban de apuntar era a mantener esas desigualdades estructurales, ¿no? Y en particular en esa investigación, cuando estuvimos viendo de dónde sale esta lectura conservadora sobre la ideología de género, sin duda que tiene que ver con una respuesta que se da a nivel internacional desde actores vinculados al ámbito ultraconservador y religioso, sobre todo el cristianismo conservador, post-Beijing, que era eso que estaba mencionando. Pero si nos fijamos en América Latina, de las primeras veces que se habla de ideología de género en español, con esta lectura, es en Perú, particularmente en documentos de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? En el 98, o sea, muy cerquita de esta conferencia entonces que les decía de los derechos de las mujeres en el 95. Y entonces, Perú es un caso bastante paradigmático en el sentido de que no solo es reacción frente a determinados derechos en los que se avanzó y en determinadas concepciones en las que se avanzó a nivel internacional, sino que también hay algo que veíamos, como les decía, ¿no? Con Paulo Rabeca, Diego Forteza y Bruno Fonseca en esta investigación, que es que no solo es reacción, sino también producción de discurso, ¿no? Y incluso la propia producción de actores sociales en relación a esto.
movimientos como A mis hijos no los tocan nacen en Perú, ¿no? Con este tipo de discurso de erradicar la ideología de género de la educación o de las políticas públicas. Seguimos hablando con Marcela Schenk, politóloga que viene a hablarnos hoy sobre Perú específicamente en su columna. Voy a meter una pregunta medio con forceps, aprovechando que te silencié un segundo y después vamos a la tanda y después me la respondes después, pero tiene que ver con un cierto elefante en la habitación que está acá, porque estamos sentados acá en la mesa, hablamos de un montón de cuestiones, fragmentación, sistema político, etcétera, representación, bla, 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 y no hablamos de economía. O sea, ¿qué rol? Porque en todas las elecciones de toda la región la economía es central. ¿Por qué en Perú no? O si sí es, ¿y qué está pasando alrededor de eso? Vamos a un cortecito y ya venimos con esto. Dale, decile. Mamá. En Tigo, sabemos que un buen día siempre trae una buena sorpresa. Por eso, en este Día de la Madre, regálale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Volvemos a Par en el Mundo, también con Marcela Schenk, que nos habla de Perú. Quedamos con la respuesta a tu pregunta, Brian. ¿Qué pasa con la economía? Estamos con el oráculo acá. Vamos a preguntar todo. ¿Por qué no importa la economía? ¿O por qué no importa tanto? ¿Qué pasa? Importa, sí. Voy a tratar de responderlo muy breve. Es interesante el caso de Perú porque en la Constitución ya hay determinadas líneas establecidas sobre por dónde tiene que ir la economía peruana, ¿no? La Constitución que está vigente hoy es la Constitución de Fujimori padre, pero previo a esa Constitución ya había, a fines de los 70, una línea en relación a esto que decía que la economía de Perú tenía que ir por el camino de el mercado social, ¿no? Economía libre de mercado, pero con carácter social, ¿no? O sea que interesante, digamos, esta incorporación que se había hecho, creo que si mal no recuerdo, por parte, sobre todo a instancias, digamos, de la socialdemocracia más cristiana, peruana. Y después, bueno, cuando hay el autogolpe a principios del 90, en el 92, 93 tenemos la constitución entonces peruana que está vigente, que impulsa entonces el gobierno de Fujimori.
se establecen, sí, ciertos cambios que van más hacia una economía mucho más promercado, por supuesto, también, bueno, mirando lo que pasó en los 90 en América Latina, a instancias del Consenso de Washington, etcétera. Pero es verdad que hay como una frase común que vos la decías cuando estaban hablando de Perú, que es cambian los gobiernos y no cambia la economía, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Ahora igual, si vemos lo que es la campaña, vamos a ver que sobre todo quienes están más desde el lado de los intereses más importantes de mercado, empresariales, etcétera, tienen una crítica económica fuerte al programa que está estableciendo en este momento el candidato más asociado al castillismo o a la izquierda, ¿no? Que sí está planteando, entre otras cosas, modificar la Constitución, ¿no? Y bueno, y eso podría abrir un nuevo frente para modificar algunas bases como estructurales de lo que es este modelo económico. Pero bueno, todo está con un signo de interrogación gigante, esperando un poco lo que suceda, ¿no? Bueno, volvemos entonces, después de ese muy buen paréntesis. Vos hablabas, por ejemplo, del escenario y de cómo siguió tu conversación con Beatriz Córdoba Aquino. Sí, si les parece, escuchamos a Beatriz, que ya estamos sobre el final, de qué es lo que podemos esperar entonces de esta situación tan polarizada, tan fragmentada, tan polémica de las elecciones. Son unos días de larga espera. El Jurado Nacional de Elecciones ha dado un aproximado del tiempo que le va a tomar resolver las actas. Ha dado el 15 de mayo como una fecha para tener más ya certeza sobre la resolución de las actas observadas. Creo que eso nos pone en un contexto de alta vigilancia y de alta expectativa, sobre todo en un proceso que ha tenido incidentes importantes durante el desarrollo de la jornada electoral y sin duda van a finalmente brindar el panorama más claro hacia lo que habría que esperar hacia la segunda vuelta electoral, donde podríamos estar nuevamente en un proceso altamente polarizado, como ya ha pasado también en anteriores ocasiones en el país. Vigilancia expectativa, Marcela. Exactamente. Bueno, habrá que esperar, pero sabemos algunas cosas que son estructurales ya a esta altura del proceso, que tienen que ver con esta debilidad de los presidentes, con esta necesidad de negociar que va a haber con este Parlamento, con un Senado además con, digamos que potestades importantes, ¿no? Para incidir en áreas clave del país, y bueno, y todo esto en un contexto de partidos débiles, de bancadas que son potencialmente inestables, de alianzas que son más coyunturales que programáticas. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar obviamente el resultado, pero cualquiera sea ese resultado, sabemos que hay problemas de fondo que van a permanecer. Marcela Schenke, muchísimas gracias de nuevo por aclararnos el panorama siempre complicado, por lo menos hasta 15 de mayo complicado. En Perú cerremos con algunos mensajes. Brian, vos tenés defensores ya, mira, déjense de decirle que hable más lento, se le entiende perfecto todo. Así que Brian, dale. Puedo correr, vamos. Vamos con todo, dice Ismael. Hola, buenas, está muy bueno tener material sobre geopolítica de este nivel en Uruguay. Los últimos años estuve informándome mucho sobre estos temas, pero siempre es desde una óptica europea o estadounidense. Es muy bueno tener una forma de informarse con periodistas tan buenos y conocedores. Ismael, muchas gracias. Bueno, son nuestros columnistas que vienen a acompañarnos, así como nuestros operadores maravillosos, Alejandro Correa, operador de radio, Joaquín González, al mando de video, nuestro superproductor Gonzalo Yuria. ¿Y con quién nos vamos, Brian? Nos quedamos con las ganas. Alejandro Ferreiro ya viene en la Diaria Radio. Gracias, Denise. Gracias, Marcela. Nos vemos mañana. Gracias a vos.